y la justificación. El Evangelio y la justificación. Romanos capítulo 3 del verso 21 al verso 26. Este pasaje trata propiamente de Dios. Dios que justifica al pecador que cree en Jesucristo. El tema es Dios que justifica al pecador que cree en Jesucristo. Hemos estado viendo algunas películas y abogados y héroes. Cuando estaban en una sala, el acusado, el fiscal, el jurado, y entonces pónganse de pie todos. La persona que estaba siendo juzgada, si la encontraban culpable, le iban a declarar cadena perpetua. Entonces le dicen, póngase de pie y espera el veredicto del jurado. ¿Cómo creen que se sentiría esa persona? Cadena perpetua. Espero, y muchos no han de haber estado nunca, aunque sea en un separo, ¿verdad? Pero no es algo muy agradable. Cadena perpetua, nunca vas a salir. Y si llegas a salir va a ser ya cuando te mueras o que te maten. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Encerrado, sufriendo, no hay agua, no hay baño, no hay esto, no hay lo otro, la agresividad, las presiones, la maldad, todo eso. ¿A qué grado ha de ser de difícil la cárcel que prefieren morirse a llegar a la cárcel? ¿No? Bueno, estaban entonces expectantes todos. Dicen, el jurado encuentra a la culpable, a la acusada, no culpable. El grito que levantó, ¡ah! Fue la más grande noticia de su vida. Y vemos películas también que hablan sobre los héroes. No, ya está uy, no, y entonces, ¿y quién le va a poder ayudar? Y cuando el héroe llega, ¡ay, no! Y cuando salva o rescata del peligro a la persona, ¿cómo se ve el festejo? ¡Ah! Pues hoy la historia o este pasaje de la lectura que vamos a estudiar trata de un abogado que a la vez es un héroe, que es el Señor Jesucristo. Comienza diciendo la escritura, bueno, antes de leer, el propósito es que salgan de este lugar libres de la culpa, que puedan descansar en el perdón de Dios, el perdón eterno de Dios, que puedan ejercer la libertad de lo que Cristo logró a través de su sacrificio y entonces que puedan rendir sus vidas a Dios. Son 4 cosas que creo que el Espíritu Santo quiere y puede lograr en sus vidas. Obviamente hay un desarrollo, en la Biblia no encontramos solo la justificación, es un acto inmediato, instantáneo y permanente. Todo lo demás en la santificación es progresivo, todo es crecer, todo es crecimiento. Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, para que podamos entender lo que Pablo está apuntando, en el verso 20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acaba de decir Pablo desde el capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, que todos son culpables. Pero los judíos, nosotros tenemos religión, tenemos la ley, pero nosotros tenemos una moral, nosotros tenemos un linaje. De acuerdo a la ley, todos son culpables. ¿Y qué pasa por la culpabilidad? Hay consecuencias. El pecado es podredumbre en el corazón. Las consecuencias del pecado no son solo eternas, comienzan aquí. El sufrimiento que causa el pecado,
el dolor, la tristeza que causa el pecado. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero no tengo problemas ahorita afuera, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está el alma? ¿Está, ¿Las personas están bien? No, no hay paz, no hay tranquilidad, hay un peso de culpa y se dan cuenta las personas que viven de formas no solamente que deshonran a Dios, sino formas que destruyen, se autodestruyen las personas. Entonces, después de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acaba de decir, los que no son judíos están condenados, pero también los judíos que tienen linaje, que tienen una religión, porque nadie puede justificarse. Aquí el Evangelio ha comenzado con muy malas noticias para todas las personas que no creen en Cristo, judíos y gentiles. Quien no cree en Cristo tiene malas noticias, está condenado, está destinado a sufrir por el pecado en este tiempo, en esta vida, pero a vivir condenado eternamente en el fuego eterno. Y no nos da la cabeza para entender lo que es el infierno. Ah, sí, el infierno. Ah, sí, bueno, sí. No, en la tele te hablan de que pues la gente se muere y ya se murió y ya, y no pasa nada. Y nadie es consciente de lo que es el infierno. Y probablemente no nos da la capacidad humana para entenderlo, pero Jesús lo revela. Y dice la Biblia, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche. Comienza ahora el capítulo 3, verso 21, hablando sobre la justicia. Y fíjense cómo dice, pero ahora, ¿qué significa ahora? En este tiempo, pero ahora, hablando, podemos hablar dispensacionalmente, ¿sí? En el pasado a lo mejor las personas veían hacia el futuro quienes pudieran tener fe, como Abraham, como David, a la esperanza de un Salvador. Pero ahora dice Pablo, pero ahora, aparte o fuera o sin la intervención de la ley, se ha manifestado, se ha exhibido la justicia de Dios. ¿Por qué por fuera o por qué aparte de la ley? Porque por la ley solamente se puede saber que uno es culpable. La ley nunca fue dada para salvar, cumple la ley, nunca fue eso. Quien diga eso no está en la Biblia. En el Antiguo Testamento se salvaban cumpliendo la ley, nunca dijo eso la Biblia. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2:4. A Abraham se le imputó el creer en Dios, se le imputó como justicia. ¿Sí? Siempre fue por medio de la fe. Entonces dice, la justicia, Dios ha exhibido su justicia. Y alguien podría decir en ese tiempo, oye, pero esto es una novedad. ¿De dónde te está sacando Pablo estas cosas, estas ideas? Y Pablo dice, testificada por la ley. Y dice, por los profetas. Como les dije, no es algo nuevo. Podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a David, podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar toda la historia que nos habla de que no es a través de la ley que se manifiesta la justicia o se exhibe la justicia de Dios, sino, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el antes de Cristo, ¿cómo era la salvación? Por la fe en el Mesías, en el Salvador esperado. Y alguien diría, pero la humanidad no sabía, ya esto se respondió en los capítulos anteriores, todos a través de la conciencia, a través de la creación y a través de la historia humana, supieron de que vendría una persona a salvar, vendría un Salvador. Del principio se le enseñó esto, ¿a quién? A Adán y a Eva. Y esto se transmitió de generación en generación. Y cuando Noé salió del arca, sus 3 hijos y toda su descendencia sabían de esto. Y se rebelaron contra Dios, ejemplo Nimrod, y todas las naciones. Y por eso hicieron la torre de Babel. Y bueno, dice, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Para todos. Esto es muy interesante. Esto es importante y tenemos que quitarnos muchas veces de la cabeza muchas cosas que hemos oído, pero que quiero que observen algo increíble. Dice, para todos los que creen.
porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Comienza diciendo, para todos los que creen, ¿sí? Todos es todas las personas, ¿sí? Todas las personas que creen son justificadas. Dice, porque no hay diferencia. ¿Para quién no hay diferencia? Para Dios. Dios no hace diferencia, estamos hablando a judíos y a gentiles. A toda la humanidad. Pero entre eso, en la humanidad ya saben que los judíos eran eso, los gentiles somos judíos y gentiles. No hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Toda la humanidad pecó. ¿Vamos bien? Todos pecaron y están destituidos. Ninguno puede llegar a la gloria de Dios. Nadie va a ver a Dios. Por causa del pecado, nadie va a ver a Dios. ¿Cómo se sentirían entonces todos los que escuchan estas palabras? ¿Cómo deberíamos sentirnos? Culpables, perdidos, desolados. ¿Qué palabra? Perdidos, desesperados. Pero vean lo que dice. Ay, ya se viene. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay puntos, ni seguido, ni aparte. Coma. Siendo justificados. ¿Quiénes? Todo, o sea, esta oferta del Evangelio, justificados gratuitamente. Dorea. Justificados como regalo. Es un regalo. La justificación es un regalo. O sea, estás condenado, pero Dios te puede declarar no culpable como un regalo. ¿Qué pensaríamos? A ver. Paren todo. A ver, explícame esto. Por su gracia, inmerecidamente, por su favor inmerecido. Un regalo que no merece nadie, pero que en su bondad Dios gratuitamente está ofreciendo. Por su gracia, mediante la redención. Mediante la redención. ¿Qué es la redención? Cuando hablamos de justificar, es el acto de Dios o el acto de la misericordia de Dios sobre la base de Cristo que Dios declara no culpable. No es que sea justo. Nunca pasó nada. No culpable al pecador. Ajá. Eso es justificar. Declarar no culpable al pecador. ¿Cómo se logra esto? Dice la Escritura. ¿Cómo declara Dios no culpable? Por la redención. ¿Qué es la redención? Pagar para rescatar a alguien. Es como la fianza, ¿no? O más bien el pago de la multa, no la fianza, el pago de la multa. El rescate. Ese rescate, ese pago que hizo Dios, lo hizo porque el ser humano tenía una deuda. La deuda no es con el diablo. No, es que Cristo le pagó al diablo para que nos libertara. No. La deuda ¿con quién es? Con Dios. Porque Dios nos creó, violentamos o transgredimos la justicia de Dios y nuestra deuda es con Dios. Entonces el trono de Dios es un trono de ira. Pero solamente por un camino, por una persona, a través de la redención se puede convertir en el trono de Hebreos 4:12, gracia. ¿Se dan cuenta? Y dice el apóstol Pablo, mediante la redención, no es cumpliendo la ley, es el canal, es la redención que hizo ¿quién? Jesucristo. Ahora, esta redención, hay varios términos que pueden ser términos como comerciales o pueden ser términos jurídicos. La palabra agorazo aparece en la Biblia, se usa mucho en la Biblia.
La palabra agorazo significa comprar a alguien en el mercado. Lo compro, pago el precio por ese esclavo. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado de Satanás. Satanás nos había esclavizado. ¿Qué significa ser esclavo? Que no tienes derecho y que no se podían libertar a sí mismos. No había manera que alguien dijera, yo ya no soy esclavo y me echo a correr, porque si los atrapaban, era fácil reconocer un esclavo. Cuando alguien veía un esclavo que andaba ahí suelto, libre, lo acusaban y lo mataban. O se lo entregaban a su dueño y lo mataban. Nadie se podía libertar. Entonces, nadie podía libertarse del esclavo, del pecado, ni de Satanás. Se tiene que hacer una compra. En ese mercado de esclavos, eso existía, llegaban al mercado y escogían a los esclavos y los compraban y los apropiaban. Entonces, éramos esclavos y estábamos en condenación, incapaces de libertarnos, pero Jesús cumple vicariamente con el pago de nuestra deuda. La palabra exagorazo, esa palabra significa no solamente comprar, sino es sacar del mercado para libertar. Una es, compra este esclavo. Exagorazo es, lo compro y le doy su libertad. Eso es lo que Cristo logra a través de su sacrificio a favor de nosotros. La otra es lutrón, que significa redimir, dar libertad plena. Y apolutrosis, que significa alguien que queda libre, pero que se somete libremente, voluntariamente, a ser esclavo de alguien a quien ama. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Redimidos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación. La propiciación. Esta figura o esta palabra habla de el valor o de la efectividad de lo que Cristo logró respecto a nuestro pecado. Cristo es la propiciación y Cristo es el propiciatorio. Propiciación. Entonces, la palabra, bueno, es una palabra griega, hilasmos, significa que se aplaca la ira. Se aplaca la ira para poder armonizar o poder estar en paz o poder reconciliar. Esta figura no es solamente algo bíblico, se conocía desde la antigüedad, la encontramos en la Biblia, en Levítico. Se hacía un pago, las personas llevaban a sus dioses una ofrenda, porque sus dioses estaban enojados con ellos y entonces no había cosechas. Sus dioses estaban enojados con ellos y entonces había habido un incendio, había habido una sequía, habían perdido con los enemigos. Nuestros dioses están enojados con nosotros, hay que hacerles ofrendas, hay que hacer propiciación para que se contenten con nosotros y nos ayuden. Pero era algo que las personas ofrecían. Ese es el paganismo, ¿no? Es una religión. Yo ofrezco y el dios, el ídolo, tenía que reconciliarse con las personas. Eso es lo que hizo Caín. Pero en la Biblia, Dios manda que se cree una caja de madera de acacia. Todo representa al Señor Jesús y la obra del Señor Jesús, ¿sí? Que representa esa caja de madera de acacia, la humanidad sin pecado, incorruptible de Jesús. Pero se tenía que cubrir completamente de oro,
que habla de la divinidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Humanidad y divinidad. Dentro de esa caja, dentro de ese cofre, dentro del arca, se encontraba la ley de Moisés, que habla de la justicia de Dios, y a través de esa ley Dios juzgaba a las personas. ¿Y cómo se encontrarían cualquier persona al ponerse enfrente del arca? Culpable. Esa etapa se llamaba propiciatorio, cubierta, tal cual significa cubierta, propiciatorio. Y había dos querubines que miraban hacia ese propiciatorio, hacia esa plancha de oro, la divinidad. Y los querubines se encargaban de vigilar, de guardar la santidad y la justicia de Dios. De manera que cuando una persona, el sumo sacerdote, entraba sin haber confesado sus pecados, ¿qué le pasaba? Se moría. Porque la ira de Dios, el juicio de Dios santo y puro contra el pecador, se ejecutaba en ese momento. Por eso se tenía que hacer un sacrificio y rociar con la sangre de ese sacrificio para que la justicia de Dios en ese momento fuera aplacada, la ira de Dios fuera aplacada. Dice, Dios puso como propiciación a Jesús. Jesús es, en la persona de Jesús, se hace el sacrificio para que fueran perdonados los pecados, para que la ira de Dios no se ejecutara contra todos los que hemos pecado. Y dice la Escritura, para manifestar su justicia. Pero ¿cómo manifiesta su justicia Dios? La única manera era ejecutar su ira, pero no la ejecutó. Dice ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en el momento oportuno, dice la Escritura, que Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el momento en que Dios determinó, en ese momento que Dios estableció, Dios ejecuta y descarga su ira sobre Jesús. Jesús es la propiciación porque Él hace el sacrificio, pero Jesús también es el propiciatorio, que no solamente aplaca momentáneamente la ira de Dios contra nuestros pecados, sino que eternamente paga nuestros pecados. Dice, los pecados pasados. Podríamos hablar de dos formas de esto. Pecados pasados significa todos los pecados de la humanidad hasta la venida de Cristo, hasta el sacrificio de Jesús, pero también en ese sentido aplicaría a nuestros pecados pasados, a todo lo que hemos hecho. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, en este kairos, en esta dispensación de gracia, en esta dispensación del evangelio, dice, su justicia. Porque ahora que Jesús pagó por los pecados eternamente, entonces dice, a fin de que Él, Dios, sea el justo. Si Dios no hubiera descargado su ira contra Jesús, hubiera sido injusto si perdona el pecado de alguien. Y dice la Biblia, Dios nos ama. O sea, Dios no está sonriente de decir, los voy a quemar a todos. Dios nos ama. Al pecador, Dios lo ama. El problema de Dios es que el pecado no puede habitar en su presencia. Y el hombre, por causa de su pecado, ama más el pecado y la maldad y desprecia a Dios. La gente fuma, tú dices, no puede ser posible. ¿Quién odiaría al que lo puede salvar? ¿Por qué la gente fuma?
¿Por qué la gente toma? ¿Por qué la gente hace daño? ¿Por qué? Porque aman más el pecado. Porque aman más lo malo que a Dios. No es cierto. Y entonces, ¿por qué la gente? ¿Por qué la humanidad crucificó a Jesucristo? ¿Alguna vez han pensado? Digo, ya se los acabo de decir, pero si Dios viniera, ¿qué haría el hombre con Dios? No, es que no, porque hay gente que dice, ¿dónde está Dios si hay guerras? ¿Y dónde está Dios que pasó esto? ¿Y dónde está? No, o sea, queremos culpar a Dios de la violencia y de la maldad de nosotros. Y la gente dice, ¿y dónde está Dios? Bueno, y cuando Dios se hizo hombre y vino y caminó entre nosotros, ¿qué le hicimos? Lo matamos. Y el día de hoy el hombre no quiere a Dios, no quiere saber de Dios, pero Dios sigue insistiendo por amor a través de su palabra. Quiere salvarnos, quiere justificarnos, quiere perdonar nuestros pecados. Dice, entonces, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dios es justo, pero Dios, imagina esta escena. Un día, todos, pequeños y grandes, todos vamos a estar en un tribunal. Todos. Y va a aparecer un libro. Y dice la Biblia, vamos a ser juzgados por todas las cosas que están escritas en ese libro. Y ahí no es como en la justicia aquí en el mundo. Mira, este ya sé que es malo, pero voy a tratar de desviar la atención para que salga libre. Y ahí me voy a ganar un dinero. Ahí no hay manera de engañar a nadie, porque el juez y el que juzga es Dios. Y dice la Biblia, el ángel va a abrir los libros y todos vamos a estar delante de ese tribunal. Y puede ser el trono de ira o puede ser un trono de gracia y de perdón. Y al final, después de que pasen todos nuestros delitos, nuestros pecados, tiene que haber un veredicto. Y el de todos sería culpable. Y todos tendríamos que ser lanzados al lago de fuego. Pero cuando puedan decir al fuego, va a haber alguien, Jesús, que nos compró, nos lavó, nos hizo libres de todos nuestros pecados y de toda la culpa. Dice la Biblia, estamos rociados, fuimos rociados con la sangre del Cordero, de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, vamos a ser declarados no culpables. ¿Qué va a pasar en ese momento? Seguramente todos gritaremos y ¡ah! Porque de la misma manera no tenemos ni idea de cómo es el cielo. No nos imaginamos de lo que dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni ha oído yo, ni han subido en corazón de hombre, o sea, nadie las ha imaginado, nadie las puede imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, al declararnos justos, Dios, justificados, somos no culpables, eso fue en un momento. Y todos nuestros pecados pasados, presentes y los futuros son perdonados. Y somos unidos a Cristo inseparablemente. Ahora Dios, dice la Escritura, viene a morar en nosotros. Dios vive, Cristo vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y si fallamos,
Primera de Juan 2:2. Si me equivoco y peco, no, pues me va a ir bien mal y no, pues capaz que Dios me dice, ya no te perdono y sabes que esta ya no te la puedo pasar. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Y Él, Jesús, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quien cree en Jesús es salvo. No, bueno, pero es que la salvación y la redención fue solamente para unos. ¿Qué dice la Escritura? No hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero son gratuitamente justificados por la fe en Jesucristo, redimidos por el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es el problema? La dureza de nuestro corazón, que a veces Dios tiene que tratar severamente porque somos muy duros para creer en el Señor Jesucristo. Tenemos entonces un juez y un héroe. Somos declarados no culpables y somos libertados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, eternamente. El pecado, dice más adelante, no se enseñoreará de nosotros. No puedo tener culpa, porque Dios ya no me culpa. Pero pecaste, sí. ¿Qué tengo que hacer? Confieso mi pecado, para que se restaure completamente, no haya estorbos entre Dios y yo. No dejo de ser hijo, pero me alejo de Dios y dejo de oír su voz. Comienzo a tener decisiones equivocadas y hay consecuencias de estar lejos de Dios. Pero no significa que yo ya no sea salvo. Dios me ha perdonado todo. Todo. Y piensen en un David, y piensen en un Abraham, y piensen en quien ustedes quieran. ¿Qué pecado no se les perdona? Pero es que no hay un solo pecado que pueda apartarnos de Dios. Esta fue la imaginación que tuve. Y le decía yo a Dios, entonces, si ya no soy esclavo, está bien. Y si no es para unos, sí, y para otros no. Si cualquiera puede acceder a esto, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo debería de vivir? Soy declarado no culpable. Tengo un Salvador que vino a romper todas mis cadenas, a declararme libre. Y tengo o vivo bajo el favor de Dios. ¿Cómo debo de sentirme? En paz, ¿no? Tengo que replantearme la vida. No me tengo que ganar el favor de Dios. Ya lo tengo, porque Cristo vive en mí. Señor, ¿qué estorba entonces en esto? Que no tengo fe, que no estoy confiando gratuitamente por medio de la fe. Pero ¿la fe de qué habla? Habla de entrega. Mucha gente cree en Dios. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente puede decir, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Dios, no, sí, pero no le entregas tu vida. Y como no le entregas tu vida, o sea, estás como, sí, pero no, sí, pero no eres salvo. Cuando tú te entregas, así como se entregó Cristo a morir por nosotros, nosotros, dice, con Cristo fuimos juntamente crucificados. Nos tenemos que entregar a Dios. Y en ese momento nos rendimos a su voluntad.
Ahora somos voluntariamente esclavos de Dios. Él es el Señor. Es muy difícil. De veras, creo que sí cuesta mucho trabajo abandonarse a la voluntad de Dios. Porque puede ser un Salomón, ¿no? Dice uno, oye, pero Salomón le fue re bien y mire, carros, casas, esto, lo otro. Él dice, no, todo eso no sirve sin Dios, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Podemos pensar en un Juan el Bautista comiendo chapulines sin miel. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces decimos, ay Dios, es que ¿qué? Me estoy hablando, estoy pensando en voz alta. ¿Es que qué? Es que Dios, pero pues yo no soy capaz de ser como Juan el Bautista, pero descansa en Dios, abandónate, pero es que cuesta trabajo. ¿Dios te va a fallar? ¿Dios hace cosas malas? Siempre Dios hace cosas buenas. Conf- Confiemos en Dios. Confiemos que somos libres de la culpa, que Dios está de nuestro lado, que podemos estar bien y que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena. Vamos a estar bien con la voluntad de Dios. Él dijo unas palabras, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Confiemos en Dios. Jesús ya pagó. Vamos ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, vivimos en un mundo abandonado, lejos de ti. Un mundo que necesita escuchar estas palabras. Tú quieres que el pecador se arrepienta, que se vuelva a ti. Tú esperas que el pecador se arrepienta. Señor, venimos a pedirte que nos des esa gracia. Fortalece nuestra fe, no solamente para decir creo, para entregarme a tu voluntad y para esperar. ¿Qué esperar? Cosas buenas. Cosas buenas ha hecho Dios. Por eso nos alegraremos y nos gozaremos en ti. Fortalécenos. Renunciamos al peso de la culpa, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nuestros pecados los arrojaste al fondo del mar. Somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas, todo aquello viejo ha pasado y ahora somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Hay cosas que tú ya preparaste. Hay un destino en Cristo Jesús. Hay un camino en Cristo Jesús. Queremos caminarlo. Y no somos más fuertes que tú. A veces nos da miedo separarnos, apartarnos, irnos lejos. No nos dejes. No nos des esa oportunidad. Queremos estar cerca, vivir a tus pies, honrarte, conocerte, disfrutarte, glorificarte. Cada momento vale la pena cuando lo vivimos por fe. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas.
porque el justo por la fe vivirá. Queremos vivir por fe, Señor. Queremos vivir en la fe de Cristo y por la fe en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y que dé fruto abundante en nuestros corazones. Prospera tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que produzca un fruto a 100 por 1, para que cada uno pueda también convertirse en un pescador de hombres. Bendito es tu nombre, Padre. Te alabamos, Señor Jesucristo, y te damos gracias porque te sacrificaste en nuestro lugar. Y te pedimos, Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene, nos abrume, nos sature de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén.